Welcome to a new class. Hello dear students. Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a retroalimentar los contenidos aprendidos durante la unidad 2 y 3 llamadas Countries, Culture and Customs y Going Places. El objetivo de la clase de hoy es escuchar un audio en relación al vocabulario temático de la unidad. Entonces vamos a escuchar, ¿cierto?, un audio de un texto que ya hemos pasado en las clases anteriores y que tiene relación, ¿cierto?, con el vocabulario. Pero primero recordemos qué son los comparatives y superlatives. Los comparative adjectives se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Y los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. Entonces, los comparatives se usan para comparar dos cosas y el superlative se usa para destacar la característica máxima dentro de un grupo. ¿Ya? ¿Cierto? Formamos los comparative y los superlatives desde un adjetivo y cuando son monosílabos tienen una sola sílaba. Para formar el comparativo se va a agregar la ER al final del adjetivo y para formar el superlativo se va a agregar, ¿cierto?, la partícula EST. Por ejemplo, si el adjetivo es tall, para formar el comparativo sería taller y para formar el superlativo sería the tallest. ¿Ya? Aquí para adjetivos que tienen dos sílabas, ¿ya?, para formar el comparativo tenemos dos opciones. Agregamos la palabra more al principio y después del adjetivo solito, o ponemos el adjetivo, ¿cierto?, y le agregamos la ER. Y para formar el superlativo también tenemos dos opciones. Le agregamos la frase the most y después el adjetivo, o le agregamos, ¿cierto?, el artículo the y después del adjetivo le agregamos la EST. Como vemos aquí el adjetivo es clever, el comparative sería more clever o cleverer y el superlativo sería the most clever o the cleverest. ¿Ya? Y para los adjetivos que tienen más de dos sílabas, para formar el comparative se va a agregar la palabra more adelante del adjetivo y para formar el superlativo se va a agregar la frasecita the most y después el adjetivo. En este caso el ejemplo dice difficult, para formar el comparativo sería more difficult y para formar el superlativo the most difficult. Y como siempre hay excepciones a la regla y en este caso sería, ¿cierto?, good, que el comparative es better y el superlative es the best. Lo mismo pasa con bad, que el comparativo es worse y el superlativo the worst. Y con far, que el comparativo es farther y el superlativo es the farthest. Ya, esos tres son las excepciones a la regla. Y ahora que ya repasamos todo el contenido, ¿cierto?, vamos a hacer las actividades de la guía. Let's do the activities. Activity number 1. Complete the following sentences using the comparatives and superlatives. Entonces deben completar las siguientes oraciones usando los comparativos y superlativos. Ya, recordemos cómo se forman los comparativos y superlativos, ya, de una sílaba, de dos sílabas o más de dos sílabas. Y tenemos que ver, ¿cierto?, el contexto, si está comparando o si está demostrando la característica máxima de algo. Por ejemplo, hagamos la primera juntos. Dice, Australia is, está el espacio, entre paréntesis dice big, than England, ¿cierto? Dice que Australia es, entre paréntesis está el adjetivo grande, que Inglaterra. Entonces se está comparando
los dos países. Y como está diciendo que Australia es más grande que Inglaterra, ahí diría Australia is bigger than England. Se agrega, ¿cierto?, la partícula ER al final porque es un monosílabo, ¿ya? Y tenemos que hacer lo mismo con el resto de las oraciones. Activity number 2. Listen to the recording and complete the text. Escucha el audio y completa el texto. Este es el texto que habíamos pasado en las clases anteriores. Yo se los voy a leer para que ustedes vayan completando. Chile, a country to fall in love with. Climb to be free, walk to feel alive. We discover happiness in the simple things. Smile, make yourself at home. Discover the joy of the cold and the vertigo. Listen to the silence. Decipher the language of animals. Walk and meet thousand-year-old forest and the countless forms of lives that live there. Travel through the city's underground. Appreciate the view from up high, then enjoy its unique sights. Look in the horizon and wonder if there is more than meet the eye. Lose yourself at binoculars and labyrinth. Find yourself on a mysterious island. Be amazed by a different culture. Learn about ancient beliefs and traditions. Marvel in their colors and shapes. Wait for the calm at night and yet feel that you are never quite alone. Understand that home is whatever we want to be. Entonces, con eso deben completar, ¿cierto?, el texto. Si no lo pudieron completar a la primera, pueden retroceder el video y pueden ir pausándolo, ¿cierto?, para ir completando. Activity number 3. Translate the following words into Spanish. Traduce las siguientes palabras al español. ¿Cierto? Aquí tenemos palabras provenientes del texto y ustedes las tienen que traducir al español. Activity number 4. Based on your own information, answer the following questions. Basados en tu propia información, responde las siguientes preguntas. A. What are your favorite places in Chile? Why? ¿Cuáles son tus lugares favoritos en Chile? ¿Por qué? B. Which places would you like to visit? Why? ¿Qué lugares te gustaría conocer? ¿Por qué? C. Are you agree or disagree with the text? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con el texto, cierto, que tenías que completar? Entonces, ahí deben responder esas preguntas. Como siempre les digo, recuerden que si no pueden imprimir la guía, deben copiar todo en su cuaderno. Lo importante es que avancen en su aprendizaje. También recuerden registrar su metacognición en el cuaderno y enviármela al WhatsApp que está en la guía. Como siempre, al final de cada video, thanks for your attention, gracias por su atención. And remember, if you go out, do not forget to wear your face mask. Y recuerden que si van a salir, no olviden usar su mascarilla. Bye bye.